Buenas noches, una bendición nuevamente poder estar con ustedes a través de este medio y esperando siempre, no para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre a través de su palabra. Para nosotros es un privilegio poder compartirla, así que esta noche vamos a hacer como cada jueves poder tener este culto de oración a través de esta forma, no esperando siempre que el Señor conforte, no bendiga nuestras vidas. Le invito a abrir su Biblia esta noche, ¿no? En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículo 23 al 27 voy a leer. Voy a leer pausadamente estos 4 versículos y podamos entender el propósito del mensaje de esta noche. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Bendito y Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos des entendimiento, Señor, a esta palabra que hemos podido leer, Dios, y que el mensaje de esta noche, Dios, conforte mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Oramos así, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir la palabra del Señor con este tema, ¿no? Titulado Cuando las tormentas golpean tu vida. Este es el tema de esta noche que quiero compartir. Y la pregunta que quiero hacer esta noche es, ¿cómo enfrentamos tormentas en la vida? Naturalmente, siempre en la vida cotidiana nosotros enfrentamos tormentas. Pueden ser de tres formas o de tres maneras como enfrentamos tormentas en la vida. Y una de ellas es cuando enfrentamos las tormentas físicas. Y precisamente las tormentas físicas tienen que ver con la lluvia que cae, ¿no? Con mucha intensidad sobre una ciudad, sobre un pueblo, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Y pueda golpear, ¿no? Con fuerza, ¿no? Casas que están inestables, ¿no? Con gran tempestad, con grandes vientos, con grandes turbulencias, y muchas veces destruyen casas, ¿no? Destruyen hogares, ¿no? Y hasta hay desastres, ¿no? Naturales, precisamente, o sobrenaturales, precisamente por esta intensidad de esta tormenta física que se puede dar. Otra de las formas de tormentas físicas que pueden ocasionar una inestabilidad en nuestra vida es cuando atravesamos alguna enfermedad también. Eso está tipificado también como una tormenta, como una situación difícil que estemos atravesando. Una segunda cosa es cuando también pasamos tormentas emocionales, ¿no? Y cuando están, ¿no? Sufriendo por algún sentimiento, ¿no? Y también cuando atravesamos tormentas espirituales. Son las tres formas de cómo nosotros pasamos o enfrentamos las tormentas de la vida, ¿no? Y cuando las tormentas golpean nuestra vida es porque el Señor quiere hacer algo a nuestro favor, algo está preparando el Señor para darnos a nosotros, ¿no? Algo mejor, algo que va a ayudarnos a nosotros, algo que nos va a sacar de repente de esa situación que estamos atravesando y va a ser para bien, va a ser para mejor, como lo dice la palabra del Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es un hecho, ¿no? De que cuando confiamos en el Señor, toda tormenta o toda dificultad o todo problema, ¿no? Que podamos estar atravesando, no van a ser superadas, ¿no? Obviamente cuando confiamos en el Señor. Pero veamos en esta historia, ¿no? ¿Cuál era la razón por la cual el Señor necesariamente, ¿no? Los está llevando al otro lado del mar el Señor?
¿no? Recuerde que los discípulos, ¿no? En este momento, en esta ocasión, ellos, ¿no? Ya habían visto, ¿no? O habían experimentado, ¿no? Las grandes hazañas o los grandes milagros, las grandes situaciones que el Señor había hecho, ¿no? Había sanado a un leproso, ¿no? Había sanado, ¿no? Al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, y muchos endemoniados que habían venido o que le habían traído a él también fueron sanados. Entonces, había una mentalidad de optimismo, había un pensamiento, ¿no? De haber visto esas grandes maravillas, prodigios que había hecho el Señor. Pero, ¿por qué el Señor los está llevando, ¿no? A través de este mar, ¿no? Al otro lado, ¿no? Precisamente para, ¿no? Darles una lección de vida, ¿no? Y muchas veces el Señor va a permitir algunas tormentas que golpeen nuestra vida para también a través de esas tormentas también podernos dar una lección de vida, ¿no? Una lección que podamos aprender nosotros a través de esa situación que estemos atravesando. Y lo primero que veo acá en este pasaje cuando miramos y estudiamos la palabra del Señor es que el Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Como dije, ellos venían, ¿no? De haber visto, ¿no? Al gran maestro haber hecho sanidades, haber hecho prodigios, ¿no? Haber hecho milagros, ¿no? Y ya venían caminando con el Señor, ¿no? En el transcurso de todo ese tiempo, experimentando grandes cosas con el Señor. Gloria a Dios por ello, ¿no? Pero de repente en el aspecto de solo ver, ¿no? Y de solo experimentar mirando, ¿no? Y no en carne propia sufriendo, quizás era lo que le faltaba a los discípulos pasar para precisamente aprobar el examen final, ¿no? Por lo cual el Señor quería llevarlo. En otras palabras, apreciados hermanos, ¿no? Lo que trato de decirles es que Dios a propósito los está llevando en esa barca o los hizo subir a esa barca, ¿no? Para llevarlos al otro lado del mar, para darles una lección de vida a ellos. Esa era la finalidad, el propósito por el cual el Señor los estaba llevando, ¿no? Precisamente para que ellos puedan experimentar, ¿no? Humanamente, físicamente, ¿no? La situación de una experiencia personal o una vivencia personal, ¿no? Con respecto a recibir un milagro, ¿no? Y no solamente ver en otros el milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque siempre las cosas que nos puedan pasar o las cosas que Dios esté permitiendo que pasemos, no es porque hay un propósito detrás de ello, ¿no? Muchas veces nosotros nos quejamos cuando estamos pasando por una tormenta que está golpeando nuestra vida. Más fácil es quejarse, o más fácil es reclamar, o más fácil es renegar, o más fácil es buscar a quien echarle la culpa, que poder en algún momento o en un momento poder arrodillarnos delante del Señor y preguntarle: Señor, ¿cuál es el propósito de esta tormenta que está golpeando mi vida? Gloria a Dios, hermano, porque tenemos que aprender a confiar en el Señor, y algo el Señor a través de esa tormenta está esperando que nosotros podamos confiar en el Señor. O sea, que podamos aprender a depender en el Señor. El hecho de que, escuche bien, estemos andando fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar, ¿no? De atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Jesús mismo lo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, dice. O sea, vamos a pasar por momentos difíciles. Pedro escribe que no nos sorprendamos cuando pasemos por el fuego de la prueba, dice. Es necesario, dice, que pasemos por la prueba, dice. Entonces, las tormentas, ¿no? Que Dios permite y que golpeen a nuestra vida tienen un propósito de vida, tienen una lección de vida, ¿no? Para enseñarnos a nosotros, como el Señor lo está mostrando acá en su palabra, a través de este pasaje para la vida, ¿no? De los discípulos. Entonces, no estamos libres, ¿no? De no pasar por algún momento de desierto, por algún momento de dificultad,
¿no? El hecho de que confiemos en el Señor, ¿no? Y digamos, Dios está conmigo y Dios no va a permitir que pase situaciones difíciles. No, estamos equivocados, porque en algún momento Dios va a permitir una tormenta que golpee su vida, ¿no? Para que usted pueda, ¿no? Aferrarse más a las manos del Señor. Entonces el Señor, ¿no? Nos promete a nosotros, ¿no? Tiempos de bonanza, tiempos de bendición, tiempos de liberación, ¿no? Pero siempre y cuando aprendamos, ¿no? A depender, ¿no? Y a confiar en la voluntad del Señor, ¿no? En otras palabras, podemos tener seguridad, ¿no? Que a pesar de, en medio de las circunstancias, escuche, que en medio de esa tormenta que esté golpeando nuestra vida, en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema en la familia, en medio de ese problema en el trabajo, en medio de ese problema social, en medio de ese problema espiritual, ¿no? Hay tres cosas que podemos aprender. Lo primero es que estos discípulos aprendieron esto, que el Señor estaba con ellos durante todo el proceso, porque fueron y lo buscaron. Quizás hicieron todos sus esfuerzos humanos de conocimiento, de experiencia, ¿no? De poder conducir, pilotear una barca, como 4 de ellos eran experimentados en eso, y hicieron su esfuerzo, hicieron todo lo que estaba a su alcance, ¿no? Pero no pudieron controlar la barca que, como dice acá la palabra del Señor, anegaba, dice, a hundirse, dice, estaba pronto a hundirse, dice. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor esta noche, apreciados hermanos? ¿No? Que en el proceso de la tormenta que esté golpeando nuestra vida, ¿no? El Señor va a estar ahí para ayudarnos, ¿no? Dios va a estar en ese momento necesario, preciso, importante de nuestra situación para ayudarnos a sobrellevar o a pasar o vencer esa dificultad. Lo segundo es de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado, ¿no? ¿Acaso esa tormenta les impidió a ellos llegar al otro lado? Dice que llegaron, dice, si lee más abajito en el versículo 28, dice que pasando ya, llegando al otro lado, dice, había otro problema, ¿no? Pero lo importante es que pasaron, ¿no? Al otro lado, como el Señor les había dicho, ¿no? Subamos a la barca y pasemos al otro lado. Hermano, esto es importante, saber que Dios está al control. Saber, de que con Dios usted va a llegar al otro lado, ¿no? En este caso, vamos a llegar hasta el final con la ayuda de Dios, ¿no? Vamos a llegar, ¿no? Hasta el último, donde quiere que lleguemos el Señor. Y lo tercero es de que en medio de cualquier tormenta, Dios siempre va a estar ahí, hermano, al control, ¿no? Para ayudarnos a superar la tormenta que estemos atravesando. Gloria a Dios. Esta es la primera cosa. Miren lo que dice el versículo 24. Dice, y cuando él, y entrando él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron, dice, versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar, dice, una tempestad tan grande, dice, que las olas cubrían la barca, pero él dormía, dice. Entonces, esto no es que estaba muy cansado el Señor y que fue y se durmió porque no les importaba a ellos que ellos estén atravesando. No, había un propósito, como dije, había un propósito de que el Señor quería enseñarle una lección de vida a sus discípulos. Y de hecho, seguramente en esta noche, no, usted está atravesando también por una tormenta en la vida, ¿no? O de repente alguna tormenta está golpeando su vida. Y Dios quiere en esta noche que también usted aprenda, ¿verdad?, a confiar en el Señor. Lo segundo, versículo número 25, dice, y vinieron sus discípulos, dice, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, dice. Entonces las dificultades y pruebas de la vida, dice, nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Dice. O sea, ¿cuántas veces quizás nos hemos aferrado, ¿verdad?, a la cosa que conocemos, o a las cosas que manejamos, o a las cosas que sabemos hacer bien, ¿verdad?, ¿no? O a nuestra posición o a nuestra economía. Muchas veces hemos caído en ese error, hermano, de dejarlo a un lado al Señor, ¿no? Y confiar más en las cosas humanas o más en las cosas materiales o más en las cosas, ¿no?, que supuestamente parecieran que están bien, ¿no?
Cristo sabía, ¿no?, que se iba a levantar una tormenta terrible, ¿no?, ese día, ¿no?, precisamente ¿para qué, hermano? ¿No? Para enseñarles, como le dije, ¿no?, una lección de vida. Pero sin embargo, no, el Señor les hizo cruzar el mar en ese momento con esa finalidad de ¿qué? De que había un examen sorpresa para sus discípulos. Y aquí hago una aplicación y una reflexión, hermano, para nosotros. Quizás nosotros estemos atravesando por algún momento de dificultad en nuestra vida. Quizás hay una enfermedad, quizás hay un problema, hermano, familiar, social, espiritual. Puede ser que estemos atravesando nosotros o una enfermedad, ¿no? Y quizás es el examen que Dios nos está tomando, el examen sorpresa de Dios para que podamos pasar la prueba, ¿no? No deje de confiar en el Señor, ¿no? ¿Por qué lo hizo el Señor, hermano? Porque las situaciones, ¿no?, prácticas son la única forma, o sea, las cosas que nos pasen, quiero decir, no físicamente o emocionalmente o espiritualmente, ¿no? Es la forma, ¿no?, más adecuada de cómo Dios puede completar la enseñanza teórica bíblica que tenemos aquí. O sea, porque muchas veces decimos, no, yo tengo fe, ¿no? Muchas veces decimos, yo confío en el Señor. Muchas veces profesamos, Dios es sanador y vamos y oramos por otros para que sane, ¿no? Pero de repente ahora ya es tiempo de que nosotros pasemos el examen. De que nosotros aprendamos, no solamente a orar y a sobrellevar la situación que estemos atravesando, sino a experimentar, hermano. Porque fácil es, le cuento, ¿no?, y a modo de testimonio, fácil es ir a orar por un enfermo. Obviamente con toda la fe y con toda la confianza en el Señor y con todo el amor y el cariño, si usted quiere llamarlo así, que uno tiene por los hermanos cuando alguien está enfermo, y lo hacemos con todo nuestro corazón. Pero otra cosa, hermano, es cuando usted está enfermo. Otra cosa es cuando usted lo está experimentando, ¿no? Y es ahí donde el Señor se glorifica, cuando nos enseña esta lección y nosotros aprobamos este examen y salimos con una nota de 100 diciendo, el Señor me ha sanado porque he confiado en el Señor. Amén. Entonces, esta es la forma de cómo el Señor trabajó con sus discípulos, ¿no?, de cómo les enseñó a sus discípulos, de cómo los hizo subir a una barca, de cómo preparó una gran tormenta, una gran tempestad en medio del mar, ¿no?, de cómo quizás él se hizo el dormido o estaba durmiendo, ¿no?, pero el hecho es de que vio la desesperación de sus discípulos y ellos, dice la palabra del Señor, que tuvieron que acudir a él, dice. Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, dice. Sálvanos que perecemos. Fue el examen, hermano, ¿no?, que tuvieron que aprender los discípulos para poder vencer esa situación. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Eso era lo que el Señor quería decirles. Después de que ellos vieron que hizo grandes cosas, el Señor ahora, ellos experimentando de que verdaderamente se podía confiar en el Señor y y llegar hasta el otro lado. Amén. Entonces, esto es importante, ¿no? Y en tercer lugar, las situaciones, ¿no?, o estas situaciones que estaban atravesando los discípulos y que de repente estemos atravesando nosotros, hermanos, no nos quitan también a nosotros todo orgullo y autosuficiencia, hermano, y sirven para atraernos al trono de la gracia del Señor. En otras palabras, nos hacen reflexionar, ¿no?, nos hacen entender de que quién tiene, hermano, la última palabra y quién puede solucionar el problema, ¿no?, y en quién está, hermano, nuestra vida es en el Señor, ¿no? Y decir, voy a confiar en el Señor y Dios va a estar al control de esta situación que estoy atravesando. Porque ellos se asustaron, porque ellos se preocuparon, se afligieron, hermano, porque las olas venían con fuerza, golpeaban la barca, ¿no? Por eso es el tema, ¿no? Cuando las tormentas
golpean nuestra vida, ¿no? Cuando los problemas golpean nuestra vida, cuando la enfermedad golpea nuestra vida, ¿no? Y versículo número 26, Él les dijo, ¿no? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Quizás ese momento, estas palabras que le estaba diciendo el Señor, hermano, muchos de ellos se compungieron diciendo, no, wow, si hemos visto grandes cosas, ¿y por qué esta cosa insignificante que estamos atravesando nos ha doblegado? El Señor les reprendió su fe de ellos y le dijo, no, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, dice, y se hizo grande bonanza, dice. Gloria a Dios. En otra palabra, hermano, Él nunca, escuche bien, Dios nunca nos colocaría en una situación, no para lo que se esté dando, no, o alguna situación, hermano, para hacernos caer o hacernos, no, denigrar nuestra fe, ¿no? Dios va a permitir situaciones en nuestra vida, hermano. Escuche bien esto. O sea, Dios va a permitir o nos va a colocar situaciones, hermano, porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad. La palabra del Señor ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice que no vendrá, dice, mayor prueba de la que no podamos soportar, o tentación, si quiere llamarlo, ¿no? Sino que nos va a dar la fuerza, dice, para salir de ella, dice. O sea, en otras palabras, quiere decir que no nos va a dejar solo el Señor, ¿no? Para que nosotros con nuestras fuerzas salgamos de la situación. Por eso ahí dice, es para quitar todo orgullo, ¿no? Todo lo que yo me creo suficiente, eso es para quebrarme, ¿no? Y sirve, ¿no? Esa situación, esa tormenta para atraerme al trono de la gracia del Señor. Como lo dice en el libro de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor, dice. Ese es el lugar donde podemos encontrar descanso, hermano. Ese es el lugar donde podemos encontrar, hermano, la fuerza necesaria, la ayuda necesaria para salir de la tormenta que esté golpeando nuestra vida. No sé cuál es la tormenta que está atravesando usted. No sé cuál es lo que está golpeando su vida, cuál es lo que le dejó quizás noches sin dormir, quizás le ha robado la paz algo, no, quizás está preocupado porque está enfermo o porque tiene alguna situación difícil, hermano, ¿no? Esto que estamos atravesando nos hace reconocer que sin el Señor no somos nada. En otras palabras, quiere decir que acercándonos más al Señor, buscándolo más al Señor, como lo hicieron sus discípulos, ¿no? Hicieron todo lo posible para controlar el barco y no pudieron y tuvieron que ir y despertarlo al Maestro. Tuvieron que ir y despertarlo a Jesús para que Él pueda, como dice acá la palabra, ¿no? Solucionar, ¿no? Apaciguar, ¿no? Traer bonanza a la tormenta que estaban atravesando. En otras palabras, las situaciones difíciles nos hacen acercarnos más al Señor y confiar en Él. Yo quiero esta noche, hermano, desafiarle a usted. Desafiarle si está atravesando por esa tormenta que está golpeando su vida. Quizás hay, hermano, dificultades allá en la casa, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, ¿no? Con los hijos o la enfermedad, ¿no? Dios quiere ayudarnos para salir de en medio de esa tormenta, ¿no? No deje que las tormentas agobien nuestra vida, ¿no? Por último, en cuarto lugar, el Señor también acá en este examen sorpresa que le estaba dando a su discípulo, esperaba que después de que ellos habían visto tantas manifestaciones, hermanos, de poder como habían visto, ¿no? Ya debían haber sabido, ¿no? En otra palabra, tenían que ser conscientes, debían de tener una credibilidad de que el barco donde estaba Jesús no se iba a hundir. Gloria a Dios, ¿no? No se iba a hundir ese barco porque estaba Jesús ahí, hermano. En otras palabras, si yo estoy con Jesús en mi barca o Jesús está, ¿no? En mi barca conmigo, no, yo no me voy a hundir, ¿no? Las situaciones y los problemas no me van a desesperar, ¿no? ¿Cuál era la palabra que el Señor les había dicho a ellos?
Al comenzar esta travesía, recuerde que Jesús les está diciendo, ¿no? Que tenían que subir y tenían que ir al otro lado, ¿no? Tenían que pasar al otro lado, como lo dice en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Pasemos al otro lado, dice. Entonces, acá, hermano, hay una palabra, ¿no? De parte del Señor para nosotros. El Señor, ¿no? Había dicho, pasemos al otro lado. Eso tendría que haber sido una garantía para ellos. Tendría que haber sido, hermano, no, ¿qué se llama? No, una inyección de fe para ellos. Tendría que haber sido un aliento, un ánimo, no, una fuerza interna en uno, en la mente y en el corazón, de decir, si Jesús está en mi barca, yo voy a poder cruzar el mar y voy a llegar al otro lado, dice. ¿Cuántos quieren llegar al otro lado? Entonces hay que permitirle a Jesús que esté en su barca, hermano. Qué bueno, qué glorioso, qué hermoso es saber cuando el Señor Jesús está con nosotros, hermano. En el barco de nuestra vida no hay tormenta, escuche bien, ni huracán, ni maremoto que pueda hacernos naufragar. Nada de aquellas cosas, hermano. Nada de los problemas que veamos que no tienen solución, ¿no? Nada de las dificultades, nada de esas tormentas que están golpeando su vida, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si Dios estaba con ellos ahí y les había dicho que había que cruzar el otro lado, entonces había que esperar, hermano, no el resultado en el Señor. ¿Sabe por qué muchas veces no somos bendecidos, hermano? Porque nos adelantamos a las bendiciones de Dios y porque no sabemos esperar en el tiempo de Dios. Entonces, algo el Señor en esta noche, a través de esta palabra, quiere enseñarnos a nosotros. Algo está gestándose en el corazón de Dios, hermano, y Dios nos lo ha transmitido esta noche a nosotros, diciendo, no, cuando hay algo que esté golpeando tu vida, esa tormenta, ese problema, confía en mí, ven a mí, no, búscame a mí, ¿no? Como lo hicieron sus discípulos de acercarse al Señor buscándolo. Es tan sencillo, hermano, ¿no? O sea, lo digo tan sencillo porque somos nosotros los que decidimos de buscar a Dios o de no buscar a Dios, de acercarnos a Dios o de no acercarnos a Dios, hermano. Nadie nos va a obligar, ni nadie nos va no a hacer que por obligación nosotros lo busquemos a Dios. Es usted y soy yo personalmente que debemos hacerlo y que debemos buscar al Maestro para que Él pueda, hermano, solucionar nuestro problema. Amén. Cuando Jesús está en su barca no se puede hundir, ¿no? Entonces, así que permítale, ¿no?, al Señor que esté en su barca esta noche y que pueda ser Él el que tome el control, hermano, de ese timón, ¿no? Y pueda guiarle, ¿no?, mar adentro y todavía cruzar el otro lado. Es inevitable que pasemos por las tormentas de la vida, hermano, pero lo importante es haber aprendido a confiar en Jesús para poder vencerlas, hermano. Cuán importante es saber, hermano, de que tenemos nosotros, no simplemente el hecho de que estemos atravesando por alguna circunstancia, hermano, no podamos acercarnos más al Señor. Nuestro planeta, mire, la tierra donde vivimos, no es escenario constantemente de huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías, aludes, rayos, volcanes, fuego, frío, epidemias, virus. Y todo ello de vez en cuando, ¿verdad?, amenazan y destruyen la vida del hombre y la naturaleza. Pero nuestro Señor Jesucristo, acá en su palabra, hermano, el evangelio de salvación, ¿no?, el anuncio de la liberación, ¿no?, y de la salvación para todos está plasmado acá en este libro. Si nosotros confiamos, buscamos, nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón, nos rendimos delante de Él y reconocemos que Jesucristo es el único Señor y Salvador de esta tierra, ¿no?, entonces podremos ver las grandes bonanzas de parte del Señor. Como dice acá, ¿no?, este pasaje dice, se levantó, reprendió al mar, dice, ¿no?, calmó la tempestad de todo eso y hubo grande bonanza, dice. ¿Usted quiere tener bonanza en su vida? Pues acérquese al Señor. ¿Está pasando por tormentas en la vida? Acérquese al Señor. Si lo busca el Señor, lo va a encontrar. Termino
con esta palabra que dice Isaías 55:6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Acerquémonos al Señor, Él es fiel y justo, hermano, para ayudarnos, ¿no? Y conducirnos por el camino correcto. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, queremos darle Dios en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que me ayuda, Dios, Señor, a entender los propósitos tuyos, Señor. Sé que en medio de esta tormenta, en medio de esta dificultad, en medio de este problema que está golpeando mi vida, tú estás, Señor, ahí para ayudarme. En mi barca estoy seguro porque Jesús está conmigo, dígale. Dígale así, Jesús está en mi barca. Y si Jesús está en mi barca, yo estoy tranquilo. Muchas gracias, Señor. Oramos así en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante, siempre orando, siempre buscando al Señor, hermano, y declarando que nuestra nación es libre, ¿no? Por el poder del Evangelio. Muchas bendiciones.